Hola, vamos a corregir la actividad 1 referente a las magnitudes de los gases ideales o al preámbulo en realidad de las magnitudes de los gases ideales. ¿Ya? Veamos primero los verdaderos y falsos. La primera plantea, los gases ideales existen, pero solamente en las capas altas de la atmósfera. Recordar que los gases ideales es falsa porque los gases ideales no existen, son solamente un modelo teórico que buscan estudiar el comportamiento de los gases reales, dada la complejidad del estado de la materia en el estado propiamente de gas, ¿ya? Esa es falsa. La segunda dice, la presión barométrica es la que genera un gas dentro de un recipiente. Esa es verdadera. Siempre el concepto barométrico hace referencia a la presión en gases, mientras que el concepto manométrico, como mano, hace referencia a la presión en líquidos, y por eso que el artefacto con el cual aún le miden la presión arterial se llama manómetro, para que no se les olvide. Así que esa de ahí es verdadera. La tercera dice, la presión es una magnitud física que depende de la fuerza aplicada sobre cierta superficie. Efectivamente, el año pasado, cuando vimos hidroestática, mecánica de fluidos, establecimos que Pascal establece que la presión va a ser la fuerza sobre cierta área. Incluso vimos el principio de Pascal, que hablaba de cómo esta presión viajaba a través de un fluido incompresible. Así que esa de ahí es verdadera. La cuarta dice, el principio de Pascal establece que la presión se ejerce siempre en el sentido y dirección de la gravedad. Completamente falso. Recordemos que el principio de Pascal plantea de que un líquido, un fluido, gas o líquido, dentro de un recipiente va a expandir la presión hacia todos lados. Es como una cosa tridimensional, es como la luz que se ejerce su dirección es hacia todos lados. Lo mismo acá. No tiene que ver con el concepto de gravedad, sino que tiene que ver con el concepto de una condición intrínseca propiamente tal del fluido. La siguiente dice, la temperatura es el equivalente al calor que presenta un cuerpo. Falso. La temperatura hace mención a una escala que plantea el grado de agitación de las partículas que componen un cuerpo, mientras que el calor es energía en tránsito. Cuando yo acerco un cuerpo más caliente a uno menos caliente, ese traspaso de energía del más cálido al más frío, eso es calor, por lo tanto no son lo mismo. La siguiente dice, la energía es la capacidad de hacer trabajo efectivamente. La energía, independiente de cuál ésta sea, va a responder a la capacidad que tiene un cuerpo, un sistema, de generar un trabajo. Así que esa es verdadera. La siguiente dice, el calor se puede medir en calorías, aunque en el sistema internacional su unidad es joule. Sí. El calor es un tipo de energía, y la energía, así como la que nosotros consumimos al comer comida, valga la redundancia, se mide en calorías, pero en el sistema internacional todo lo que es energía se mide en joule, o los julios, algunos le dicen. La siguiente dice, los gases ideales son modelos matemáticos que buscan el comprender el comportamiento de los gases ideales. Ahí había un juego de palabras, así que es falsa, porque en realidad los gases ideales no existen. No puedo buscar comprender algo que no existe, busco idealizar algo, por eso aparecen los gases ideales. La siguiente dice, si un gas se somete a una alza de temperatura, entonces experimentará un aumento de su volumen. Hay que pensarlo con qué pasa cuando yo tengo una olla y esté hirviendo, la tapa de la olla se empieza a mover, y esto se debe a que es tanta la temperatura que las partículas dentro de lo que hay en la olla se mueven tanto que el volumen aumenta. Es como cuando sube el agua cuando uno hace fideos, una cosa así. Así que eso es efectivamente verdadero. La otra dice, la materia en estado gaseoso presenta mayor movimiento en sus partículas que en los otros posibles estados. Efectivamente. Tenemos tres estados fundamentales de la materia, un cuarto que es el plasmático, y hay muchos más que han sido a partir de la actualización de las fuentes teóricas, pero puntualmente los tres fundamentales son sólido, líquido y gaseoso. El gaseoso se caracteriza porque sus partículas poseen mayor libertad en movimiento. Veamos la parte de resolución de problemas, que fue la más compleja. Recordar siempre que es recomendable en resolución de problemas distinguir, hacer un proceso entre distinción de datos, el tratamiento de estos datos por las unidades de medida, y de ahí ver la fórmula, desarrollo y responder a mi pregunta planteada. La primera dice, ¿cuál es el volumen máximo de un gas que se encuentra confinado dentro de una esfera hueca de 30 centímetros de radio? El gas se va a expandir ocupando todo el cuerpo, por lo tanto en realidad lo que me están preguntando es el volumen de la esfera. Veamos, los datos, tengo el radio de la esfera que son los 30 centímetros y el volumen de la esfera es esta formulita feita que hay
4 tercios pi por el radio al cubo. El desarrollo básicamente es pega de la calculadora, chiquillos, recordemos eso, que podemos usar calculadora. Lo único que tengo que modificar es que el radio en realidad son 30 centímetros y eso va al cubo. Por lo tanto, ese centímetro me va a quedar también centímetro cúbico. Al calcularlo considerando pi igual a 3,14 voy a obtener que el volumen es de 113.040 centímetros cúbicos. Voy a transformarlo a metro cúbico para que recordemos cómo hacer estas conversiones, recordando que un metro cúbico contiene 1.000.000 de centímetros cúbicos. Por lo tanto, al transformar debo dividir por 1.000.000 y eso me va a dar 0,11 más o menos metros cúbicos. ¿Ya? La que sigue dice, sobre una mesa se deposita un cuerpo cúbico de 12 centímetros de arista y 3 kilogramos. ¿Qué presión ejerce este cuerpo sobre la mesa? Primero que todo, esos 12 centímetros no es el área del cuerpo, es la arista, el borde de este cubo, ¿ya? Y los 3 kilogramos tampoco es una fuerza, los kilogramos recordemos que no es peso, es masa, ¿ya? Para poder calcular la presión yo necesito la fuerza y el área. La fuerza va a ser el peso que ejerce esta masa de 3 kilogramos y la superficie va a ser una de las caras del cubo que va a ser un cuadrado de 12 centímetros, ¿ya? Teniendo eso en cuenta. Tenemos los datos, la masa 3 kilogramos, la arista del cuadrado 12 centímetros, pero la presión, recordemos que yo tengo que trabajar el área en metros, por lo tanto voy a transformar esos 12 centímetros a metros dividiendo por 100. ¿Qué tenemos? La presión es fuerza dividido área según Pascal. En este caso la fuerza ejercida por este cuerpo sobre la mesa es el peso del cuerpo dividido el área. El peso, recordad que lo medíamos como la masa por la aceleración de gravedad y el área en este caso va a ser la arista al cuadrado. Ahí tenemos, reemplazamos 3 kilogramos por la aceleración de gravedad, que es este valor constante, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, y lo vamos a dividir por el área al cuadrado, ¿ya? O sea, por la arista al cuadrado para establecer el área. Al hacer todo ese trabajo matemático, yo voy a obtener que la presión van a ser 2043,75 pascal. Recordad que la unidad de medida en el sistema internacional de la presión es pascal, que es lo mismo que Newton partido metro cuadrado. La que sigue está un poquito más compleja porque esto responde más bien a lo que vieron en química el año pasado, que es básicamente el concepto de calor cuando vieron las leyes de la termodinámica y que va a ser nuestra segunda unidad en termodinámica en sí. Dice, ¿qué calor se necesita para que 200 gramos de agua aumenten su temperatura en 10 grados Celsius? En la guía apareció una formulita de partida. ¿Qué datos tengo? Punto 1, la masa. La masa en este caso son 200 gramos. Me sirve que esté en gramos. En química, como trabajamos con cosas mucho más chiquititas, las unidades de medida empleadas son las más pequeñas. Gramos en este caso. Al hablar de agua y al hablar de calor, inmediatamente tenemos que asociar una magnitud constante que es el calor específico. El calor específico es un valor empírico que habla de cuánto calor yo le doy a un gramo de sustancia para que aumente su temperatura en 1 grado Celsius. En el caso del agua, para que aumente 1 grado Celsius, 1 gramo de agua, yo debo darle una caloría. Por lo tanto, el calor específico del agua es 1 caloría por grado Celsius, ¿ya? Que es lo que aparece ahí. Y la variación de temperatura en este caso son 10 grados Celsius, que es lo que plantea el problema, ¿ya? Con esos datos yo puedo calcular el calor. El calor va a ser la masa por el calor específico por la variación de temperatura, que lo tengo ahí, 200 gramos. En gramos, ¿por qué? Porque el calor específico está en gramos. Y por 1 caloría de grados Celsius y por 10 grados Celsius, porque también está el grado Celsius ahí y se van a ir. Yo puedo ver que se me van a ir estas magnitudes de gramos y grados Celsius con las que hay asociadas tradicionalmente. Y al calcular voy a obtener que son 2000 calorías. El calor que yo necesito para hacer ese aumento de 10 grados Celsius en 200 gramos de agua van a ser de 2000 calorías. El que sigue dice, ¿a cuántos grados Fahrenheit equivalen 30 grados Celsius? Aquí había que básicamente ocupar esta formulita matemática, que es básicamente tomar la temperatura en grados Celsius, multiplicarla por 9, dividirla por 5, o bien puedo dividir primero por 5 y después multiplicar por 9. Recordemos que la jerarquización de las operaciones, ahí la multiplicación y la división, cualquiera de las dos se puede hacer primero, y finalmente sumarle 32. Voy a reemplazar los 30 grados Celsius, voy a dividir los primeros por 5 porque es más fácil y me da 6. Por 9 más 32, eso me da 54 más 32 y finalmente esos son 86 grados Fahrenheit, ¿ya?
Tanto la escala termométrica Celsius como la Fahrenheit no son del sistema internacional. Son posicionamientos, básicamente estructuras que la humanidad ha creado en el sentido más coloquial de las palabras. El hemisferio sur por lo general ocupa los grados Celsius, mientras que el hemisferio norte ocupa los grados Fahrenheit. A nosotros dentro del aspecto científico nos interesan los Kelvin, que no son grados, son solamente Kelvin. La que sigue. Sabiendo que la presión atmosférica es de 101.300 pascales aproximadamente, a nivel del mar, determina el peso de la columna de aire que se genera sobre 1 metro cuadrado de superficie terrestre. Acá tengo, y ojo con esto, ¿qué datos tengo? Tengo que la presión es la presión atmosférica. Yo puse 3 valores para que recordemos que en el sistema internacional, para trabajar este tipo de ejercicio, necesitamos el 101.300 pascales, porque eso está en el sistema internacional. El área es de 1 metro cuadrado, ¿ya? Y desarrollo básicamente la presión es fuerza dividido en área. Eso significa que acá yo hice un paso de más, calculé la masa, pero de ahí sacamos la información. La presión va a ser la fuerza, que es el peso, la masa por la aceleración de gravedad, dividido el área. El área va a pasar multiplicando, por lo tanto yo voy a tener que el peso, que es mg, va a ser la presión por el área. ¿Ya? Yo sé que calculé la masa por un asunto de que recordáramos las unidades de medida. La g, que es la aceleración de gravedad que está multiplicando, va a pasar dividiendo y voy a obtener que la masa va a ser presión por área dividido aceleración de gravedad. Finalmente, al calcular todo esto, voy a tener que la masa va a ser 10.326,198 kilogramos. Eso significa que el peso más o menos son 103.262 newton, ¿ya? Recordando que el peso es la masa por la aceleración de gravedad. Importante. Ahora, ojo con esto, porque yo hice el trabajo de calcular la masa y no el peso, porque recordemos las unidades de medida. El pascal es newton partido metro cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto, se me van a ir todos estos metros. El newton igual me va a quedar expresado ahí. Va a haber un segundo al cuadrado que sale de la aceleración de gravedad. Y finalmente, al yo eliminar todas estas unidades de medida que me sobran, me va a quedar kilogramo. Entonces, básicamente, es para recordar las unidades de medida porque hubo varias falencias en física común al respecto. ¿Ya? Veamos. Y la última dice, ¿a cuántos Kelvin equivalen 120 grados Fahrenheit? Lo mismo que al transformar de Celsius a Fahrenheit, hay que responder a una formulita matemática. Para transformar de Fahrenheit a Kelvin, ¿nosotros qué vamos a hacer? Y papomudas, primero el paréntesis, después las multiplicaciones, divisiones y finalmente la suma. La temperatura en Fahrenheit le vamos a restar 32. A ese resultado le vamos a multiplicar por 5, dividir por 9. Y a eso que nos va a dar en grados Celsius, ese es mi resultado en Celsius, le vamos a sumar el valor del cero absoluto, el 273,15. Finalmente, eso me va a dar como resultado la temperatura en Kelvin. Vamos a hacer el reemplazo propiamente tal. 120 menos 32 por 5 partido 9. Eso finalmente le sumamos el 273,15 y nos va a quedar que la temperatura, estos 120 grados Fahrenheit en grados Kelvin, van a ser 322,04 Kelvin. ¿Ya? Importante referente a la guía en sí, hubo falencia en el sentido de unidades de medida básicamente y un poquito de errores conceptuales, pero muy tenues, por lo tanto no es a un gran nivel de complejidad. Sí, las observaciones sumamente importantes es el uso de la calculadora, que ahí observé bastantes problemas. La confusión entre área y arista en el cuadrado, cuando se hablaba de calcular la presión que ejercía este cubo. Y el asunto